Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Vélez, soy juez de la provincia y me pidieron que viniera a hablar ante ustedes, aunque yo prefiero hablar con ustedes, sobre el juicio por jurados. Recién estábamos conversando en la antesala con los organizadores de este seminario y pensábamos coincidentemente que no tiene sentido que hablemos de cuestiones dogmáticas o que hablemos de cuestiones teóricas, porque los dos modelos más básicos que se presentan de jurados son conocidos por todos. El jurado puro, que es el jurado anglosajón como sistema de toma de decisiones, y por otra parte el jurado escabinado, que supone una integración mixta del tribunal con ciudadanos y jueces técnicos, es sabido por todas. Hay un momento en el juicio por jurados que es clave, que es el ámbito donde se produce la discusión de los hechos del derecho y se toma la decisión. Ese es un ámbito al que muy pocos pueden ingresar, solamente los ciudadanos que han sido designados como jurados y los jueces que tienen la posibilidad de participar. Yo voy a, si ustedes me permiten, a hablar de algunos puntos y de entregarles algunos datos para que sirvan para una discusión o para que sirvan para una reflexión, sin opinar sobre si está bien o está mal, sino simplemente decir que esto es lo que suele pasar. En este tema del jurado hay una transferencia de poderes. Voy a decir solamente esto como introducción. Hay una transferencia del poder. El poder penal está en manos del Estado. Primero era absolutamente monopólico, el Estado investigaba y el Estado juzgaba. Había en los sistemas inquisitivos una confusión de roles y entonces había una acumulación de poder indebida por parte del juez que investigaba y juzgaba. Se produce después una revolución y estos roles se dividen, o el poder se licúa un poco a través de la división de roles. El fiscal tiene una función, el defensor tiene otra función diferente a la del fiscal y el juez tiene una función diferente del fiscal y del juez, del fiscal y del defensor. El juez controla la legalidad del procedimiento y toma la decisión, pero sobre la base de las pruebas que le aportan. Es decir, como en todos los juicios, en el juicio por jurado, el objetivo es la determinación de lo que pasó en base a las pruebas legales que se incorporen en el debate, cuyo valor se produce en las alegaciones de los fiscales y de los defensores, o sea, de las contrapartes. El juez construye sobre esa base una historia, sobre la base de los relatos, del relato de la acusación y del relato de la defensa. Luego tiene que construir previo a haber deliberado. Esto es importante para lograr la imparcialidad del juez y también la imparcialidad, o sea, no es parte y tiene que mantenerse equidistante. Y hay en nuestros procedimientos muchas normas que no ayudan a mantener esa imparcialidad o esa equidistancia de parte del juez, y a veces ocurre que hay juicios en donde los fiscales son 3, el defensor 1 y los jueces son 1 o 2 porque hay algunos que asumieron los roles del fiscal o del defensor. La primera de las cuestiones que me parece relevante de hablar con ustedes es la selección. ¿Cómo se seleccionan los ciudadanos y por qué se decide la participación popular? En parte yo pienso que la participación popular se decide porque ha habido una crisis de eficacia, una crisis de garantía, una crisis de confianza. Y la crisis de confianza, porque es evidente que el ciudadano no confía en la justicia, la crisis de confianza se produce por alejamiento. Los poderes judiciales aparecen, ahora no tanto, pero aparecen y en algunas regiones mucho más, como cotos cerrados, como organizaciones profesionales que no tienen nada que ver con la política, que no tienen nada que ver con el mundo exterior
y que tienen jueces que conocen la ley y son capaces de aplicar la ley a un caso concreto, siempre y cuando le aseguren la independencia formal o funcional. También ocurre que a veces se piensa que el derecho es una abstracción majestuosa, en lugar de ser el resultado de unas imposiciones de intereses sobre otro, o de captar lo que jurídicamente es el interés dominante en un determinado tiempo, en una determinada sociedad. Se utiliza también el secreto como factor de acrecentamiento del poder. Se evita a través de organizaciones burocráticamente sobrecargadas que el juez pueda dedicar su tiempo a la formación, a la construcción del hecho, con todas las características vitales que ese hecho tiene, que lo distinguen de cualquier otro hecho, y se transforman a veces los juzgados o las fiscalías en máquinas de subsumir. Ha ocurrido también que en algunos casos, por considerar que el derecho es una cuestión que prácticamente, o las leyes no tienen nada que ver con los hombres, los jueces olvidan que tienen una función, que cumplen una función política, precaria y creativa. Entonces se llega a la conclusión de que, de alguna manera, para eliminar la desconfianza que es por alejamiento, porque el ciudadano no puede ingresar, se abren las puertas y se construye confianza por cercanía. La cercanía significa venga y vea y haga. Entonces el Ministerio Público abre sus puertas, pierde el monopolio de la fuerza absoluto. ¿Por qué? Porque el querellante puede actuar con él. No sé si es la mejor manera, pero por lo menos el querellante puede estar presente. Por lo menos el que ha sufrido el delito, las consecuencias del delito, puede estar presente. Y se produce en algunos casos una transferencia absoluta de poder al Ministerio Fiscal cuando el Ministerio Fiscal pide la absolución, porque el pedido de absolución es vinculante. Del otro lado, es decir, ubicándonos en los jueces, en la potestad jurisdiccional, esto fue siempre cerrado, hasta que se abre con los escabinos por primera vez en Córdoba hace varios años, y luego con este sistema escabinado donde los ciudadanos son mayoría, y entonces en la gran mayoría de los casos uno puede hablar también que hay una transferencia de poder, que el Estado en estos casos graves de penas perpetuas o delitos aberrantes pierde el monopolio de la fuerza y se lo traslada al ciudadano según la composición que se dé en la votación, pero generalmente, digamos, el poder de la decisión es un poder que lo tiene el ciudadano. Luego vamos a ver si lo puede ejercer o no lo puede ejercer, pero lo tiene. ¿Cómo se convocan los jurados? Los jurados se convocan por sorteo y se establecen algunas reglas mínimas. Por ejemplo, el jurado no puede ser abogado, no puede pertenecer al Estado, a dependencias estatales, no puede ser militar, no puede ser policía, tiene que tener el ciclo básico. En definitiva, con estas instrucciones se conforma un jurado de clase media. A veces clase media inicial, a veces clase media media, pero en general es clase media inicial y clase media media. Para juzgar, en general, delitos de clase baja, ¿sí? Autores de clase baja, porque los autores de clase alta cometen otro tipo de delitos, que son los delitos económicos, que los debería juzgar el jurado, pero no llegan. Por alguna razón no llegan, no es motivo de la charla de hoy, pero no llegan. Una vez que están seleccionados los jurados, una vez que están formados, se produce otro momento que es clave. Quiero decir, con relación a la primera parte, que la democratización del tribunal depende también de la conformación. Como aquí hay una clase baja importante en número, habría que ver si el jurado se integra con
se integra proporcionalmente con representantes de clase baja, de clase media y de clase alta. Yo no lo he visto, yo he visto siempre clase media y clase media baja. El segundo punto es la recusación. En el jurado anglosajón, una vez que los jurados han sido elegidos en el sistema anglosajón, los abogados pueden analizar la constitución del tribunal y pueden efectuar tachas, es decir, interrogan a los jurados y van eliminando jurados hasta que quedan los 12. En el sistema de Córdoba no existe ese sistema que se llama voir dire, no existe. Existe la recusación a los jueces. Los jurados pueden ser recusados por las mismas causales que son recusados los jueces. En todo el tiempo que me ha tocado intervenir en juicios de jurados, yo no he visto nunca ninguna recusación a los jurados. Tampoco he visto que se abra una audiencia para que se los pueda conocer, y creo que esa audiencia no está prohibida por la ley. O sea que de alguna manera se podría hacer. Esto es importante porque suele ser esta audiencia de voir dire un colador para los prejuicios. Prejuicios los tenemos todos. Quizás los jueces y los abogados están más preparados para resistir un prejuicio que el ciudadano común, pero los tenemos todos. Lo bueno sería que por lo menos los prejuicios más importantes, los prejuicios más perjudiciales, no pasen. Tercero, la neutralidad. Yo he hecho algunos puntos nada más, ¿no? Si después hay un debate, con todo gusto. La neutralidad. ¿Cómo se asegura a alguien que el ciudadano va a ser neutral si permanentemente está bombardeado por las noticias de la prensa y por los hechos que les tocan juzgar? Porque a los jurados les tocan juzgar hechos gravísimos, y generalmente estos hechos graves tienen una gran repercusión mediática, y en la mayoría de los casos la prensa, que tiene tiempos distintos a los de la justicia y que tiene una lógica diferente, comienza a relatar la historia y pone el fallo antes del fallo judicial. Entonces hay como que prepararse también para este tema. Para mantener la neutralidad, la ley ha sido bastante sabia en ese sentido y ha prohibido dos cosas. En primer lugar, les ha prohibido a los jurados conocer sobre el hecho. Los jurados entran, digamos, vírgenes, no conocen nada, absolutamente nada. Si se tratara de esos casos sumamente mediatizados, lo mejor sería que el jurado no tenga contacto con la realidad durante los días del juicio, y eso está previsto en la ley, pero no se ha hecho nunca. Y el segundo punto, que tiene que ver con la neutralidad, es este: la ley establece que no pueden hacer preguntas. Entonces, ustedes van a tener, en ese sentido, una persona, por lo menos, a la que se le ha, digamos, la ley ha procurado blindarla para que sea lo más neutra o imparcial posible, o que se pueda hacer. En este punto de la imparcialidad, yo les quiero decir algo que una vez me dijo un jurado y la verdad me impresionó mucho. Porque uno cree que vienen a comerse el imputado. Y una vez un jurado, conversando, me decía: mire, usted quédese tranquilo con nosotros, porque nosotros lo hemos conversado el tema, y acá ya se cometió una injusticia y no queremos cometer la segunda. Por lo menos la intención es importante, y cuando uno se ha fijado ese objetivo, probablemente hasta de manera inconsciente actúe de forma tal que puede impedir alguna injusticia o alguna parcialidad. La deliberación. ¿Saben lo que es una deliberación? Obviamente. Bueno, la deliberación es secreta. En la deliberación, la ley establece dos cuestiones que son sumamente difíciles.
La primera es que los jueces y los jurados deliberen juntos. Esta es mi experiencia personal, ¿no? Esta es la primera. Y la segunda es que separen los hechos del derecho. O sea, los jueces al derecho y los jurados para los hechos. Es muy difícil mantener esta idea, y una tercera, que es la valoración de la prueba. Para llegar a una decisión, los jurados tienen que deliberar, tienen que hacer algún razonamiento, se preguntan entre ellos, se juntan en redondo: ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? ¿Y por qué te parece esto? Y bueno, porque mirá la cara de... No, ¿cómo mirá la cara? Si no tiene que ver la cara, sino que tiene que ver lo que dijo, que vio. Bueno, se produce este tipo de conversación para llegar a una conclusión. Es de alguna manera una valoración de la prueba, porque cuando uno dice que es a ciencia y conciencia, o por lo que le pasa, o por lo que el instinto dice, supongo que de alguna manera el instinto tendrá algo que ver, los prejuicios tendrán algo que ver, pero no pueden librarse ni liberarse de valorar una prueba, porque la prueba está ahí y porque después se les va a preguntar por qué. Y no es porque sí, sino es por esto. Pero fíjense lo difícil que es, porque en el jurado anglosajón, a los jurados no se les, en el sistema anglosajón no se les pide eso, no se les pide que valoren la prueba. Acá de alguna manera la ley les está pidiendo que valoren la prueba, y valorar la prueba no es resolver o no es pesarla según la intuición, sino que obedece a un método hipotético deductivo, y los jurados no están capacitados para hacer un método, están capacitados para llegar a una conclusión, como quien después de leer una novela tiene una serie de pautas. Entonces la ley ha entendido que en este caso es importante que los jueces técnicos deliberen en conjunto con el jurado. Tampoco es posible la separación de los hechos y el derecho, porque en una deliberación el hecho delictivo supone una idea circular, supone la idea de hechos y de alguna connotación jurídica. Y fíjense lo que la propia ley dice, ¿no? Que en la separación del hecho y el derecho, los jurados deben votar con discriminación de las circunstancias jurídicamente relevantes, y además sobre la culpabilidad que implica tener en cuenta aspectos subjetivos. Entonces, todo este lío que se arma ahí, a veces los jueces lo resuelven de la siguiente manera. Una vez que concluye el debate, los jurados van a deliberar solos. Solos designan un presidente que va emergiendo, el líder del grupo va emergiendo naturalmente, y deliberan solos. Cuando termina la deliberación, le hacen conocer a los jueces cuál es el resultado de la deliberación, culpable o inocente. Después hay que ver culpable de qué hecho, porque ellos tienen que ellos tienen que determinar la historia. Entonces, cuando se produce o cuando ingresamos en este momento, son los jueces los que ayudan a armar el hecho. ¿Qué ventaja tiene esto? Para mí, la ventaja es la transparencia y la generación y la construcción de confianza. Y lo digo de esta manera, excluyendo alguna otra cuestión. Creo que este proceso es transparente, creo que este proceso ha servido para construir un vínculo de confianza entre la justicia y la sociedad, porque si ustedes miran y comparan con otras épocas, la prensa no ataca los fallos de los jurados populares. Yo no digo que esté bien y no digo que hayan llegado a la verdad, no digo que no hayan cometido alguna arbitrariedad, digo que no lo discuten. Y si digo que no lo discuten, no puedo decir que hay verdad. La puede haber, por supuesto que la hay, nosotros la buscamos, eso es lo que tenemos que hacer por exigencia profesional, pero sí digo que hay confianza y sí digo que hay transparencia. Y lo discutíamos vez pasada
con unos jueces españoles que tienen el sistema muy parecido, y ellos decían que los jueces manipulaban al jurado. Y en este tema de estos sistemas hay dos tipos de manipulación. La manipulación puede estar reglada o la manipulación puede no estar reglada. En el sistema anglosajón, la manipulación está reglada porque se establece un sistema de comunicación entre los jurados y los jueces a través de instrucciones que se dan en público y que se dan con la intervención del Ministerio Fiscal y del defensor. Estas instrucciones son las instrucciones sobre el hecho y las instrucciones sobre el derecho. A los jurados anglosajones les explican el derecho. A los jurados anglosajones le exigen responder preguntas que han sido hechas públicamente con la intervención de los fiscales y de los defensores. Y esas preguntas son tipo, el día 23 de agosto a las 5, son todas las preguntas que los abogados se opondrían a que los fiscales hagan. El día 25 de agosto a las 23 horas, ¿usted estaba en tal lugar? Sí. El día 25 de agosto, ¿murió fulano tal? Sí. ¿Usted es autor de bla, 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 bla? Bueno, esas son las preguntas. Así son las instrucciones de hechos, y están las de derechos, que el juez imparte con conocimiento de las partes en el caso del jurado anglosajón. En el caso del jurado nuestro, la garantía parece ser que es la intervención de los jueces técnicos, porque no hay instrucciones, no está previsto por la ley que se den instrucciones, y mucho menos que estas preguntas se hagan en público, o que estas instrucciones se corroboren y se lean públicamente. Entonces, lo que ocurre es un debate con características muy particulares. No todos los jueces hacen lo que yo acabo de relatar, de dejar que los jurados deliberen solo para no influenciarlo. Yo creo que la mayoría no lo hace, y creo que por una situación de poder los jueces están en condiciones de manipularla o de influir, vamos a sacar el término manipular, de influir de alguna manera en la decisión del jurado. De hecho, yo lo he visto en algunos casos, he visto esa influencia, y me parece que hay que definir, o alguna vez va a haber que definir, si este es el sistema que queremos, con las ventajas y desventajas, o directamente hay que pasar al otro sistema del juicio puro anglosajón. Aquí yo voy dejando estos temas, y después hay que retomarlos, los retomemos. El número de votos. Es importante cómo se decide esta cuestión. ¿Cómo está conformado el jurado? El jurado está conformado por 8 ciudadanos, 4 mujeres, 4 varones, y 4 suplentes que en el momento de la deliberación se van, y cuando se van siempre se quejan, porque quieren estar, porque estuvieron todo el juicio, quieren decidir, bueno, pero no pueden, la ley no lo permite. Y estos ciudadanos definen la cuestión. En general hay unanimidad, en algunos casos suele haber una o dos disidencias, se notan a veces los prejuicios. ¿Se acuerdan el caso de Medina Allende? ¿Ah? Pero la segunda vuelta de Medina Allende, no la primera, sino la segunda, cuando lo acusan de creo que vos estabas ahí. Bueno, ustedes saben que ahí hubo un voto de un jurado para la condena. Bueno, ¿saben por qué ese jurado votó por la condena de Medina Allende? En un hecho que evidentemente no había pruebas. ¿Saben por qué? No. Bueno, cuando le preguntó a uno de los jueces que integraba el tribunal, que era amigo mío, y después me contó, me dijo que el jurado les había dicho, era un señor grande, mayor, les había dicho que a él le daba asco la corrupción del país, consecuentemente le daban asco los corruptos, y que en su casa siempre le había enseñado a sus hijos y a sus nueras y yernos y nietos que no había que ser corrupto y que el corrupto había que darle con todas. Y con Medina Allende era corrupto, le dio con todas. Esa fue la razón. En otro debate, yo alcancé a percibir también otro tipo de prejuicios que tienen mucho que ver
con la falta de un colador al ingreso, ¿no? Se trataba de un policía que había sido llamado por la familia de un chico que estaba en una crisis de drogadicción, en el techo de la casa, empuñando un palo y unas piedras y molestando a todo el mundo y amenazando a todos, incluso a los padres y la madre. Entonces, una vez la policía fue, y los policías que fueron lo contuvieron al chico. Lo hicieron bajar, lo contuvieron, lo llevaron a un instituto donde lo pudieron ver, y en la segunda oportunidad que vino la policía, lo hicieron bajar. Cuando el chico estaba bajando, se tropieza, el policía piensa que lo va a agredir y con una escopeta antitumultos a una distancia de menos de 1 metro, le dispara en el pecho. Como los perdigones no están, claro, no son válidos, se han endurecido, bueno, en definitiva lo mata. Y en lugar de discutir eso en un momento en el debate, lo que se discutían 4 varones y 4 mujeres era, por una parte, las mujeres a favor del policía, porque les impresionó mucho que la esposa, que estaba del policía con un bebito recién nacido, estaba en la sala, y cómo se despidió de él cuando se pasó al cuarto intermedio. Entonces, un poco que hubo ahí como un manto de piedad. Y por otra parte se produce una discusión muy interesante entre 2 jurados. Uno era un docente jubilado y el otro era un ingeniero electrónico. El ingeniero electrónico decía que planteaba la opción de gatillo fácil y drogadicción. Y entonces él decía, esto es gatillo fácil o drogadicción. Entre gatillo fácil y drogadicción, gatillo fácil. Y el docente decía al revés. En definitiva, se estaban discutiendo 2 modelos y se perdía de vista que lo que se pretende en este caso es la decisión justa, es la valoración adecuada y razonable de las pruebas. Finalmente el caso se resuelve por exceso en la legítima defensa. El policía recupera la libertad y en definitiva no sé qué habrá pasado, porque la sentencia todavía no está firme. Las decisiones en este caso toman por mayoría simple. Por un voto se condena o se absuelve. Esto a nosotros nos parece muy discutible. Nos parece que es una cuestión que hay que discutirla, porque en la mayoría de los sistemas, bueno, en los sistemas anglosajones, cuando hay mayoría es una mayoría absoluta o una enorme mayoría. La presentación del caso. En la presentación del caso hay algunos mitos. ¿Han ido a juicio por jurado? ¿Sí? ¿Todos? ¿Han visto cómo es medio como teatral? Porque están los jueces y los jurados sentados de un lado, y entonces los fiscales, cuando hay que hacer la presentación del caso, primero se paran. Después, por ahí, en algunos casos muestran fotos, o pasan algún video, o hacen algunas expresiones, bueno, teatralizan un poco, ¿sí? Sobreactúan en algunos casos. Y yo se los digo acá, por la experiencia que yo tengo, a los jurados no les impresiona eso. En general, ¿puedo contar entre abogados lo de un abogado? No está presente. Por ahí es como que se entusiasman un poco, ¿no? El fiscal parece estar en campaña electoral, porque promete, vamos a hacer esto, le vamos a meter 5 años, le vamos a demandar, le vamos a confiscar. Sí, un poco. Yo la verdad que no sé si estará bien. Yo lo digo, a mí no es una cosa que me entusiasme a mí personalmente, ese tipo de alegatos. Y por el otro lado, el defensor, que no puede ser menos, redobla la apuesta y empieza a prometer todo lo que va a recortar. Y los jurados por ahí no saben de qué se trata.
hasta que en algunos casos aparece un fiscal y un defensor que les explica a los jurados de qué se trata, cómo es el proceso y cómo son las reglas. Y esto es lo mejor para los jurados. Para jurados que reciben muy escasa instrucción, porque las instrucciones a los jurados no están reglamentadas. Entonces los jueces tienen que encargarse de decirles cómo se llama este hecho en derecho, qué dice la ley con respecto a este hecho y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que se pueda declarar una culpabilidad y eventualmente aplicar una pena si corresponde. Bueno, a veces los jurados... A ver, yo quiero terminar porque mi objetivo era darles algunos puntos y después, si quieren, y sobre la teoría también podemos hablar. Yo creo que en general, y de paso lo pregunto, no les gusta a los abogados del jurado. ¿Sí es así? Les pregunto, porque son ustedes. A mí me gustaría conocer la opinión también. ¿Sí? Bueno, en general yo he percibido que no les gusta mucho lo del jurado porque, a ver, ¿para qué ¿en qué circunstancias nace el jurado en Córdoba? En realidad el jurado nace en Córdoba con la protesta de Bloomberg. Y lo sientan a Bloomberg en la legislatura el día que van a sancionar el jurado. Entonces esto es un mensaje para la sociedad en este sentido. El gobierno considera que el jurado no es un sistema de garantías, sino un sistema de seguridad. El jurado se hace para proteger la seguridad de los ciudadanos, que es lo que reclamaba Bloomberg. Ahora que estamos nosotros, dice el mensaje, no van a entrar por una puerta y salir por la otra. Ahora entran y no salen. Y en definitiva, si ustedes ven las estadísticas, el jurado es todo lo contrario. Ha puesto penas perpetuas cuando la pena es indivisible y no tienen ninguna otra posibilidad, pero en muchos casos la sensibilidad siempre aflora y hay un sentimiento de equidad natural que es muy valorable. Yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Ludmila. Bueno, en el caso de Ludmila, la pena que correspondía era la pena perpetua. Los jueces estaban deliberando. Esto que se hizo en definitiva no se hizo bien, pero yo lo cuento para que vean cómo reaccionan los jurados o los ciudadanos. En el caso de Ludmila, bueno, la declaran culpable, los jurados en la deliberación, a los padres no había ningún problema, ningún inconveniente, estaba absolutamente probado, pero los jueces van a deliberar para ratificar la calificación, la pena es indivisible, era perpetua. Cuando estaban ellos deliberando, viene uno de los jurados de representación de todo y le piden a los jueces que quieren hablar con ellos. Los jueces van a hablar con los jurados y los jurados le preguntan si la pena era perpetua. Les dicen que sí, si había otra posibilidad. Les dicen que no. Entonces los jurados le plantearon a los jueces la posibilidad de que de alguna manera la pena fuera de 18 años, que era lo que ellos consideraban importante. Los jueces declararon la inconstitucionalidad, le pusieron 18 años de prisión y el Tribunal Superior casó la sentencia y volvió a la pena perpetua. Digo esto para decir, o sea, para poner en su lugar algunas cosas, porque también acá hay un mito. Si yo vengo de afuera, sufro el delito y te voy a reventar. Hay como una separación o como una metamorfosis. Van llegando con la idea de que al imputado hay que darle, y cuando el proceso se va desarrollando, esa idea se empieza a neutralizar por otro sentimiento que es el de equidad natural, la idea de no cometer una injusticia. Por supuesto que el sistema es mejorable y ojalá estas cuestiones que estamos hablando ahora sirvan para mejorar. Y una para los abogados.
Hay abogados excelentes, los vemos en los juicios. Y en este juicio por jurados, es como que es muy difícil resistir la tentación de seducir al jurado, porque en definitiva el alegato es un relato de seducción. Y a esta seducción le van agregando matices, o una corbata importante, una foto, algún gesto, hablar muy bien. Y sobre la prueba muy poco, porque el alegato va dirigido no a los jueces técnicos, y este es un error. Dirijan el alegato a los jueces técnicos, sino a los jurados. Y entonces nosotros después entramos y le decimos: qué bárbaro el discurso, muy bueno. Y entonces los jurados dicen: muy bueno, pero no le creímos nada. No hay que minimizar la capacidad de entendimiento que tienen los jurados. Lo que yo he visto es que los convencen mucho los alegatos serios, los alegatos concretos y los alegatos que se manejan con la prueba. Porque no se olviden que los jurados ven mucha televisión y ven todos los juicios de jurados por televisión, y ahí se manejan con la prueba. Entonces ellos quieren un discurso jurídico, porque el otro discurso lo tienen en la televisión. Ellos quieren acá un discurso jurídico, sencillo, que se pueda entender, y no largo. Bueno, yo con esto termino, espero que esto sirva de algo. Si quieren, el doctor José Ignacio Carpeta Noves, por favor, que suba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos o tres palabras de introducción. En primer lugar, celebro con mucho júbilo que el Ministerio Público Fiscal de esta provincia esté embarcado seriamente en ver de qué forma se puede mejorar la administración de justicia penal, tanto con algunos proyectos que serían como para salir de alguna emergencia, como con proyectos que están relacionados sustancialmente con un cambio de sistema que sea un poco más acorde con lo que nosotros entendemos es el modelo convencional del proceso penal. Nosotros estamos con nuestra Constitución y con la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuyo conjunto, y estando al mismo nivel, han definido, han desarrollado un sistema de proceso penal que tiene connotaciones especiales relacionadas con el proceso acusatorio. Entonces, tanto a los que se están ocupando seriamente de este tema, como a instituciones como el Colegio de Abogados, que está siempre permanentemente al lado, participando, colaborando, auspiciando, creo que merece no solamente el reconocimiento mío, que no sirve para nada, pero sí el reconocimiento de la comunidad jurídica cordobesa. Bueno, me toca hablar del principio de oportunidad. Les voy a decir qué es lo que no voy a hacer. O sea, no voy a empezar a hablar del principio de oportunidad, porque todos sabemos de qué se trata, venimos transitando con esto personalmente desde el año 1984. Hay mucho escrito, tenemos en este momento una enorme cantidad de ejemplos de derecho positivo incorrecto, porque son regulaciones del principio de oportunidad que vienen directamente de las provincias, las cuales a través de algunos impulsores ideológicos fueron dando soluciones prácticas a la tradicional mora miedosa de los legisladores nacionales, que cada vez que se hablaba de principio de oportunidad saltaba algún periodista que decía: impunidad, esta es la lista de delitos que van a quedar
sin castigo. Entonces, todos los proyectos, como fue el primer proyecto de probation, se transformaron en casi ademanes elegantes. Como he sido protagonista de muchos temas, quiero señalar un ejemplo. Siendo presidente Fernando de la Rúa, su hermano, que era ministro de Justicia, presentó un proyecto de reforma de la probation, que era pero un avance chiquititito así, que frente a los avances que ha producido el Tribunal Superior de Córdoba en este tema, sonaba prácticamente intrascendente. En 2 días casi le cuesta el cargo de la Rúa. Tuvo que retirar el proyecto, tuvo que dar explicaciones, y eso que su hermano era el presidente de la Nación. Con esto que quiero decir, que hay una serie de factores sociales, culturales, que están siempre dando vuelta un tema como es el principio de oportunidad. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de algo que yo denomino arbitrariamente lo que sería la sociología judicial y el principio de oportunidad. Para hacer una síntesis que se entienda, porque a veces no se plantea con esta claridad, cómo era la regla hasta hace poco tiempo. Principio de legalidad. Todo delito inevitablemente se investiga, se juzga y se castiga. Y si quienes deben hacerlo así no lo hacen, cometen a su vez un delito. Bien, esta era la consagración jurídica de la norma o de la visión popular de que el que las hace las paga. ¿Cómo las paga? Con pena. Núñez decía, la pena es la moneda con que la sociedad cobra el delito. Este concepto, el principio de legalidad, empieza a tener una serie de excepciones. Las primeras excepciones determinadas por la práctica. Creo que Córdoba ha sido campeona en ir imponiendo principios de oportunidad vía prescripción. A lo mejor ahora no, pero cuando yo era pinche de tribunales, había un señor que venía con un pequeño delito. Entonces recibía la instrucción del presidente de la Cámara, llamarlo, decirle que por esta vez no lo vamos a juzgar, o sea que no va a tener una condena, pero que si comete otro delito, va a tener la condena por este y por el que viene. Y eso era una forma de hacer principio de oportunidad pacíficamente tolerado por mucha gente. Va avanzando esta teoría, el mundo empieza a influenciar dentro de la recuperación democrática y aparece la vigencia de los criterios de oportunidad, donde dicen, no, mira, tiene que haber excepciones a esto del que las hace las paga. Puede haber casos en donde el que las hace no las paga. Estimados amigos, el principio de oportunidad es eso. El que las hace no las paga en moneda de pena porque hay otros valores individuales o sociales que la ley pone por encima de este criterio. Bien, las razones por las que esto ocurre, todos lo conocemos, todos saben los argumentos que se van relacionando. Creo yo que aparte de los utilitarios, el arrepentido, o los argumentos emocionales, la pena natural, o la nueva incorporación de la doctrina alemana sobre que la reparación de la víctima puede ser una forma de solucionar el conflicto sin imponer una pena, esta confluencia nos habla de lo que se conoce hoy día como disponibilidad de la acción penal o principio de oportunidad. Bien, avanzo.
¿quién es el que fija la moneda con la que se paga? El Poder Judicial. Los jueces son los que imponen el pago. Vos delinquiste, te cobro. Y esta idea de que te cobro en pena, de que porque vos la hiciste, yo te hago que la pagues, esta idea la tienen compenetrada, no solamente los jueces, los fiscales, los empleados judiciales, todo lo que es el aparato judicial. No solo en Córdoba, no estoy hablando de Córdoba, estoy hablando por lo menos de la República Argentina. Hay quienes creen que es parte de la jurisdicción, que es parte del poder jurisdiccional, imponer el castigo como moneda con que el juez hace pagar el delito. Y cuando aparece la posibilidad de que al juez que va a poner la moneda, la ley le corte la mano, empiezan las dificultades. Los jueces sienten que los están disminuyendo en su capacidad de hacer justicia, que los están embarcando en una tarea que es una tarea menor, ¿sí? Atender a la víctima, Bien, esto que estoy diciendo de sociología judicial no es un invento, lo he vivido. A ver, tenemos vigente un nuevo artículo 59 del Código Penal, del que vamos a hablar un poquito, que establece que, por ejemplo, te pueden no imponer una pena cuando reparas a la víctima, que en el Código Penal no es un caso de principio de oportunidad, porque está perfectamente separado el principio de oportunidad de la reparación de la víctima. Bien, con este tema, que es el tema que tiene, digamos, la primera aplicación práctica más importante, tenemos dos posiciones en la provincia de Córdoba. Hay quienes dicen, se puede aplicar. Hay quienes dicen, no se puede aplicar. Quienes dicen, se puede aplicar, son generalmente gente que piensa que el derecho penal tiene otra función que la meramente punitiva. Frase, discurso, que lo van a ver en todos los fallos pseudo progresistas. Casos en donde escribimos con la izquierda, fallamos con la derecha. Digo, un grupo que dice, se puede, esto se puede, lo vamos a hacer, se puede hacer, está en el Código Penal, esto es obligatorio. Otro grupo que dice, no, jamás, porque es inconstitucional. No voy a criticar el fallo, porque la atribución del artículo 59 se encuentra condicionada a que las leyes procesales establezcan. Y como en Córdoba la ley procesal no dice nada, no se puede aplicar. Yo tengo dos modestas objeciones. Una, la ley procesal sí tiene plenamente establecido qué hay que hacer. Tiene el querellante cómo se constituye, el querellante cómo se va y renuncia, el actor civil cómo se constituye, el actor civil cómo renuncia. Quien diga que no hay disposiciones legales en el Código Procesal Penal de Córdoba relacionadas con la reparación de la víctima, está mintiendo. Pero ocurre que hay otro pequeño fenómeno, bueno, que muchos de nuestros juristas ignoran. La Constitución de Córdoba, que existe, tiene un artículo en donde le acuerdan al fiscal general la atribución de fijar políticas de persecución penal de acuerdo a las leyes. Entonces no es el Código Procesal, es la Constitución de la provincia la que le da al fiscal general la posibilidad de fijar políticas de persecución penal. ¿Y qué es la política de persecución penal? Sino elegir qué se va a condenar o qué no se va a perseguir, qué se va a hacer primero o qué se va a hacer último. Entonces,
no se puede argumentar de esta manera sin caer desde mi punto de vista en fallas de razonamiento esencial. Por cierto, que son muy respetables los fallos que se han dictado, muy nebulosas las interpretaciones, muy importantes y respetables los jueces que así lo han hecho. No tengo ninguna crítica personal, ninguna crítica con argumentación. Solamente digo que creo que se han equivocado. ¿Y qué tiene que ver la sociología judicial a la que refería? Doy un ejemplo. Hubo un caso que muchos de ustedes conocen, caso Living Case, en el que un grupo de gitanos estafa a un grupo de personas en una operación de compra-venta de un auto. El fiscal, convencido de que había una estafa, ordena la detención de los gitanos. El abogado de los gitanos se agarra del artículo 59, habla con el abogado de las víctimas, le propone una conciliación, se llega a un arreglo, presentan el arreglo al fiscal. ¿Qué dice el señor fiscal? Este tema, conflicto económico entre los gitanos y sus víctimas, ha sido arreglado, las víctimas están plenamente compensadas, acá tiene el escrito y él las tiene las víctimas para que le digan. Pedimos que se extinga la acción penal. El fiscal acepta el criterio, los pone en libertad, pide el sobreseimiento y el juez de control ordena el sobreseimiento. ¿Dónde está la sociología judicial? En el pasillo, queridos amigos, porque yo fui testigo de una conversación. Porque alguien me vio caminando por Tribunal de Dos y me dice, ¿qué te parece este fallo? Bueno, yo pongo la cara que pongo siempre, digo, no sé de qué se trata. ¿Me pueden contar? Entonces me cuentan. Y le digo, bueno, no me parece tan mal. Entonces uno de los interlocutores, alto funcionario judicial, me dice, pero a vos te parece que en Córdoba van a administrar justicia los gitanos. Ese es el concepto. Eso es lo que en verdad se piensa. Porque sean los gitanos o no los gitanos, el tema es que con el asunto de la reparación, al juez le quitan el poder de castigar que queda en manos de los involucrados en el conflicto penal. Ellos resuelven si va a haber castigo o no va a haber castigo. ¿Y por qué lo resuelven? Porque la ley así lo establece. Tan simple como todo eso. Esta sociología judicial no se agota en esta reacción ciega de concepción de que me quitaron el poder. Avanza. Porque dicen, bueno, en realidad, como no vamos a seguir discutiendo esto, vamos a reglamentar de acuerdo a lo que los más ortodoxos pretenden, este artículo 59 del Código Penal, que deriva a lo que resuelven las leyes procesales los casos en donde una reparación integral puede significar la extinción de la acción penal. Bien, entonces yo voy leyendo, oyendo, en algún momento alguien me preguntó, di una opinión diferente, que se las voy a decir al final. Empieza entonces un primer proyecto de regulación, bastante razonable. ¿Quiénes lo hicieron? No lo hicieron los jueces. Pero con toda buena voluntad empiezan a consultar los autores. Asociación de magistrados, asociación de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el proyecto, que era un proyecto de reglamentación del principio de oportunidad, se va transformando, anteproyecto creo que es, se va transformando en un proyecto de antiprincipio de oportunidad. Porque si bien reconocen el principio de oportunidad, le ponen tantas excepciones a su procedencia
que lo tornan inútil. Y lo peor, ¿saben qué? Es que esta sociología judicial se expresa en que estos últimos proyectos terminan diciendo principio de oportunidad si hay condena a condiciones. Con lo cual estamos utilizando el principio de oportunidad como una probation, le están poniendo el principio de oportunidad muchas más exigencias que las que se ponen para la probation y una serie de requisitos que nadie sabe de dónde salir. Ejemplo, el predilecto. Razones de interés público impiden aprobar este convenio. Yo siempre pregunto, ¿y qué es el interés público? ¿Alguien me puede definir qué es el interés público? Miren, yo me puse a estudiar qué es el interés público y encontré que Ricardo Núñez, solamente cuando habla de las lesiones culposas en aquella época, que cuando había razones de interés público no podían ser de instancia privada, le dedica 2 renglones que no dice nada, pero nada lo define Núñez, y no en un manual, en el tratado, disposiciones del Código Penal. ¿Por qué? Y porque es una cosa muy simple. ¿Cómo gradúa el legislador el interés público en materia penal? Y con la escala penal. Con la escala penal, si hay un delito que no afecta mayormente el interés público, te pone 6 meses de tope, 1 año de tope, 3 años de tope. Hay un delito que afecta gravemente el interés público, te pone perpetua. Más o menos el interés público, 20 años, 15 años. El interés público, el legislador, que es el único que está constitucionalmente habilitado para definir cuál es el grado de interés público que tiene un país para castigar un delito, es el que te pone la escala. Entonces todo lo demás es cháchara. Sí, porque hace falta que, cuando se trata de proveedores del Estado, entonces ahí no puede haber, porque hay otro interés superior. Miren, nosotros asistimos a una serie de cuestiones que yo nunca me imaginé que pudieran existir. Hay juicios, como los juicios del registro de la propiedad, en donde se invoca como un bien jurídicamente protegido extra, que el registro de la propiedad custodie la regularidad de los títulos. Y eso, custodiar la regularidad de los títulos, está previsto en las figuras penales relacionadas con la falsedad. No le pueden poner como un bien jurídicamente protegido más. Y como sé yo que así lo hace. Porque de repente venía, ya no viene más, el fiscal de Estado, que nada tiene que ver con la persecución penal, y decía, quiero ser querellante. Y le decían, sí, sea querellante. El abogado del imputado decía, señor, ¿querellante de qué? Si usted como provincia tiene su representante penal, que es el Ministerio Público Fiscal, ¿usted cuál es el daño jurídico diferente que tiene? ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido que lo ha afectado al Estado en su faz patrimonial que sea de carácter penal y que justifique una participación del Estado como querellante? Porque es una cosa muy grave, que es la cuna de la seriedad. No discuto. Lo del registro de propiedad me parece un espanto, ¿sí? O sea, no lo defiendo, me parece un verdadero espanto, me parece excelente todo lo que se ha hecho con eso. Pero admitirlo al Estado provincial, vía fiscal de Estado, porque es la cuna de la confianza pública, es inventar bienes jurídicos. Es inventar bienes jurídicos. Ustedes me dicen, lo inventó un fiscal y después lo revocaron por todas partes. No. No. Córdoba tiene su jurisprudencia en ese sentido. Entonces, yo lo que veo es que, digamos, lejos de tener pretexto de perseguir el delito organizado, de perseguir el delito violento, de perseguir el delito transnacional, si se quiere, ¿sí? Se van inventando cosas.
en la jurisprudencia y en las leyes. Eso es lo que pasa ahora. De repente descubrieron en Argentina que había corruptos, presuntos. Entonces sacaron dos leyes, el arrepentido y la extinción del dominio. La extinción del dominio, en pocas palabras, quiere decir que te expropian sin sentencia o antes de la sentencia, condena, y te quitan la cosa. Extinguen el dominio. En definitiva, tenían que puesto confiscación de bienes que se consideran producto de la corrupción. ¿Qué me parece a mí en lo personal, ciudadano, bárbaro? Pero vivimos en un país donde los ciudadanos están regidos por las leyes, y no por esas leyes, sino están regidos por la Constitución. Porque así como está la extinción del dominio para esto, después va a venir la extinción del dominio por lo otro, y vamos a tener, según el color político que tenga un gobierno, vamos a tener extinciones de dominio, con lo cual la propiedad privada va a quedar prácticamente en manos de los jueces. ¿Qué van a decir? Este sí, este no. Arrepentido. A ver, ¿cuántos arrepentidos tenemos? Tenemos los arrepentidos originarios de la ley del narcotráfico. ¿Cuántos han sido útiles? Útiles. ¿Cuántos han sido útiles? Miren, piensen en viernes nomás y se van a dar cuenta para qué sirven. Tenemos también en el terrorismo una regulación del arrepentido bastante más seria, ¿sí? ¿Cuántos terroristas ven ustedes que se hayan descubierto gracias al arrepentido? Ninguno. Sí tenemos en los secuestros extorsivos, teníamos el arrepentido que le bajábamos la pena, si no, si lo encontraban al tipo vivo, al secuestrado vivo antes. ¿Cuántos arrepentidos conocen ustedes que hayan servido para eso? Ninguno. Entonces, cuando estas instituciones son inútiles en las otras expresiones, ¿cómo creen que van a ser útiles ahora? Yo tuve oportunidad de hablar con un policía de la provincia de Buenos Aires, siendo el legislador, que tenía un hermano que lo había matado la policía. Y el tipo estaba en una lucha para tratar de demostrar eso. Entonces, en una audiencia que pide la Comisión de Legislación Penal, en donde yo participaba, dijo de todo, criticó todo, pero especialmente dijo: no se les ocurre legislar el arrepentido, porque a mí me han extorsionado de todas formas con presuntos arrepentimientos falsos. Me han extorsionado de meterme a mí dentro del hecho. Bueno, en fin, son puntos de vista que hacen al contexto. Y a veces también pasa, y esto solamente lo voy a decir por arribita, y bueno, por muchas razones, y si alguien piensa que estoy mal, yo no quiero reclamar a nadie. En Córdoba, mi amigo, no hay más secreto profesional para los abogados. No hay más. ¿Saben cómo? ¿Vos querés saber qué consejo le da el abogado al cliente? Pinchar el teléfono al preso. Y ahí te vas a enterar de todo lo que le dice. Vas a ver cómo viene la coartada. Vas a ver cómo viene la defensa. Todos los derechos constitucionales de que los presos tienen derecho a hablar sin que nadie sepa, que nadie se comunique con su defensor. Nuestro derecho constitucional, nuestro derecho procesal que dice: el abogado tiene derecho a hablar sin que nadie se entere. Si hay una carta que le envía el defensor al abogado o la inversa, no se puede abrir. Te pincharon el teléfono y te oyeron todo. Y lo peor, con la impunidad de transcribirte todas las conversaciones en un expediente. Vos calculás si te equivocaste. Decís que este caso que estoy contando, el preso le dice al abogado: doctor, usted, que es un tipo con tanta influencia, por favor venga donde yo estoy preso a ver si me saca. El abogado tuvo como un golpe de lucidez. Le dijo: no, discúlpeme, no tengo ninguna influencia.
No tengo, así que no voy a poder hacer eso. Bien. Un tema que se planteó en distintas instancias. Hubo un acompañamiento del Colegio de Abogados, Colegio de Abogados, y el Tribunal de Ética de la provincia dijo, con el voto en disidencia del Colegio de Abogados, dijo, no, está perfecto. No hay ninguna, está perfecto. Está bárbaro. Bueno, yo hubiera esperado que este impulso inicial del Colegio de Abogados hubiera llevado este escándalo a cualquier lugar o tribunal internacional en donde los abogados sirven para algo. Porque entonces hubiera tenido este país y especialmente esta provincia una sanción. Entonces yo digo, no hay más secreto profesional. El principio de oportunidad no es principio de oportunidad. El arrepentido, venga lo arrepentido. El decomiso no es más decomiso, sino que ahora es una extinción de dominio. Porque el decomiso sin sentencia condenatoria ya está en nuestra legislación positiva. Lo pusieron hace 4 o 5 años. No alcanzó con eso. Entonces ahora, extinción de dominio. Reforma el Código Civil, reforma el Código Penal. ¿Y qué? Pregunto, ¿y qué? ¿Qué se revolucionó en este país? ¿Qué se cambió en este país? Yo creo que este país tiene que cambiar. Y para cambiar tiene que lograr un alto nivel de respeto a la ley. Respeto a la ley que la tiene que tener fundamentalmente quienes tienen la obligación de sancionarla y de administrarla. Si estos dos niveles políticos se empeñan en que la ciudadanía respete la ley a estos dos niveles, me parece que vamos a tener algún camino de esperanza. Porque yo personalmente me niego rotundamente a bajar los brazos y decir, bueno, ¿qué haces? O perseguimos el delito cometiendo delitos a lo bestia, o no hay solución. Entonces, como yo no voy a cometer delitos para perseguir delitos, no tengo solución. Y ahí estamos. Ese es el mensaje para la juventud, ese es el mensaje para ustedes. Está viejo Caferata, deben decir o pensar algunos de ustedes. Cronológicamente sí. Cronológicamente es posible. Pero todavía en otros aspectos de mi personalidad no me agarró la vejez. Sigo con la misma gana de pelear que he tenido siempre, con la misma gana de luchar que he tenido siempre, por algo a lo que le he dedicado mi vida. Termino. Cuando iban a sancionar el Código Procesal Penal de la Nación, hicieron lo que suelen hacer los legisladores cuando hacen pantalla. Hicieron una consulta de todas las opiniones del espectro. Solo que hicieron 60 opiniones en 14 horas. Esa es la forma. Consultaron a todos. Vinieron todos. En ese momento, cuando me preguntaron, yo dije, mire, yo no voy a prestarme este juego, porque yo también he sido legislador y yo sé cómo es. Solamente les quiero decir que me siento muy mal de haberle consagrado casi 40 años de mi vida a este tema para que ustedes lo bastardeen del modo que lo están bastardeando. Estimados amigos, principio de oportunidad, me parece muy bien. Me parece muy bien que haya una sanción legislativa. Me parece muy bien. Espero que los legisladores sean un poco menos permeables a las distintas presiones de los distintos niveles de las corporaciones jurídico-judiciales. No estoy hablando solo de los jueces, porque hay muchas presiones, muchas corporaciones jurídico-judiciales, organizaciones de jueces, organizaciones de fiscales. No estoy hablando de Córdoba, ¿tá? Estoy hablando del país, porque en el país salió el nuevo Código Procesal Penal y no hay regulación del principio de oportunidad. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen, ¿qué haría? Yo reglamentaría bien, reglamentaría el tema de la reparación integral. Así, reparación integral, si la víctima se siente reparada, ¡chau!
Chau. Porque la víctima es la que justifica la sanción al culpable. Porque el bien jurídicamente protegido no es una abstracción que da vueltas, está en la cabeza de la víctima, en el corazón de la víctima. El sufrimiento de la víctima es lo que justifica la creación del bien jurídicamente protegido y su tutela a través de la sanción. Finalmente, para que ustedes piensen qué opine yo. Apenas salió la ley dije, ¡qué bueno! Tenemos la Constitución. Encárguenle al fiscal general que él se ocupe de esto. Pónganle controles si quieren, lo que quieran. Encárguenle. Y hagamos un procedimiento de ensayo-error. Principio de oportunidad para esto. Salió mal, lo retiramos. Principio de oportunidad, pero salió bien, lo profundizamos. Para nosotros, la incorporación del principio de oportunidad significa una verdadera revolución cultural. El principio de oportunidad es contra cultura judicial. Salvo, y esto lo quiero repetir y lo quiero decir al tener, las honrosas excepciones que existen en la justicia penal cordobesa y de todo el país, en las que creen firmemente en las cosas que dicen. Y cuando hablan de estas cosas es porque creen en ellas. Veo muchas caras poco amigas. Yo pido disculpas. ¿Por qué pido disculpas? Porque a veces tengo un estilo medio confrontativo, quizás para provocar un poco la polémica, otras caras con aburrido, como diciendo yo vine a escuchar algo y resulta que escucho un discurso político, ¿sí? No sé. Todo el mundo puede opinar, estamos abiertos al debate, pero es lo que pienso. Y por ahí me da la impresión de que es bueno que alguien pueda decir lo que piensa. Y yo le agradezco a los fiscales que han organizado todo este enorme esfuerzo de reforma. Fiscales que se encuentran poco comprendidos en su esfuerzo por el poder al que pertenecen. Le agradezco al Colegio de Abogados la difusión de estas novedades. Agradezco a las dos instituciones que me hayan invitado y pido humildemente disculpas a quienes se pueden haber sentido molestos por lo que dije. Pero lo digo porque lo pienso, lo digo porque lo creo, y pienso que un poco mi responsabilidad no es venir a hablar o decir las cosas que la gente quiere oír, sino que a lo mejor la gente tiene interés en saber qué es lo que pienso yo, aunque sea para decir o terminar pensando como dicen tanto. ¿Cómo habla con B? ¿Sí? Pero lo voy a poner cultamente. ¿Cómo habla macanas este caferato? Muchas gracias. Sí, doctor Manuel Calderón, por favor. Sí, para el doctor Vélez le pregunto. ¿Alguna de las críticas que usted refiere... ¿Me escucha? Sí. ¿Alguna de las críticas o de las menciones que usted hace, yo no sé, no interpreté bien si eran críticas en las que usted participa o críticas que usted conoce al sistema de jurados populares? Me parece que de algún modo desconocen que o omiten en el análisis la circunstancia de que la dinámica del jurado popular de 8 es una dinámica distinta a la dinámica propia de los juicios a los que nosotros estamos acostumbrados. Digo, la dinámica del jurado de 8 implica una dinámica adversarial, donde una de las razones por las cuales los jurados no pueden, una de las razones filosóficas por las cuales uno de los jurados no pueden hacer preguntas es porque les tiene que alcanzar con información que las partes le pongan, digo, a disposición. Entonces, mi pregunta va dirigida a esto. Esta dinámica diferente implica que si los jueces solamente tienen que decidir a partir de la información que las partes le ponen a disposición y no pueden intervenir generando información, sería. Los jueces generan información. Sí, si la dinámica esta a la que yo me estoy refiriendo. ¿No?
qué? No, los jueces no pueden generar Por eso mismo, exactamente. No pueden. Esta nueva dinámica implica eso, que los jueces no puedan generar información, no pueden a partir de sus preguntas generar información, algo a lo cual no están acostumbrados. Claro, sí, eso es así, tal Bien, cual. entonces mi pregunta va dirigida a esta. Esas críticas que usted adivina, no sé si entre sus colegas, es una crítica que está dirigida a la circunstancia de que el jurado popular no pueda formular preguntas, por ejemplo, o tenga este tipo de intervención, o a la circunstancia de que los jueces estén perdiendo el poder, por ejemplo, de poder generar información en los juicios. Bueno, claro, alguna de las conductas de los jueces que salen de estos marcos de lo que es el sistema acusatorio, los convierte en parciales. Y al convertirlos en parciales, los jueces por ahí hacen, a veces consciente y a veces inconscientemente, el trabajo que tiene que hacer el fiscal. Entonces, en lugar de tener 3 jueces y un fiscal, vas a tener 2 jueces y un fiscal. Eso es así. Y eso hay que trabajar en contra de eso. Pero habría que aprovechar el movimiento reformista para sacar del código un renglón. El código, cuando habla de la función de los jueces en el juicio, dice que pueden hacer preguntas aclaratorias. El día que saquen ese renglón se terminó todo, porque se interpreta esa pregunta, que pueden hacer preguntas aclaratorias para aclarar quién fue, cómo fue. No, la pregunta aclaratoria es: no escuché bien, ¿me podré decir la última palabra? Bueno, y esta es una deformación profesional en la que hay que trabajar respetuosamente entre abogados y miembros del Poder Judicial, porque todos conformamos un mismo sistema y tenemos que aportar a que el sistema sea positivo. O sea, que el sistema responda como tiene que responder, como quiere la Constitución, que haya eficacia, pero que haya límites, que haya poder, pero que haya derecho, que el derecho ponga los límites, que canalice el poder. El poder es expansivo, y mientras más poder hay, más poder quieren. Entonces hay que limitarlo. La función del Poder Judicial es una función de límites, de poner límites. Por eso es también una función atacada. Por eso los jueces son muy atacados, porque ponen límites. Yo les pregunto, ¿le gusta que el celador le ponga una amonestación? No, el celador puso un límite. ¿Le gusta que el padre lo deje 3 semanas sin salir? No, ponen límites. Los que ponen límites de acuerdo a la Constitución no son gente generalmente apreciada por los que le va mal, porque es así, porque es natural, porque es humano. Bueno, creo haber contestado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta para el doctor Caperata. Traigo a colación hace varios años un caso que hubo de 2 personas que estaban acusadas de haber matado, digamos, un anciano casi indigente. Un chico, Sí. Falla el microfonero, ¿no? Sí, ahí se escucha. Traigo a colación un caso que había sucedido hace varios años aquí en Córdoba. Tuve la oportunidad de asistir a las audiencias de juicio, donde 2 sujetos estaban acusados de haber dado muerte, digamos, a una persona indigente mayor de edad. Esa persona no tenía familiares, no había nadie, digamos, con un interés que reclamase, digamos, la punición de estas 2 personas que estaban acusadas. En ese momento de la audiencia recuerdo que todos los espectadores éramos parte de la sociedad, o sea, éramos ciudadanos comunes que estábamos interesados en ver cómo el Estado tomaba, digamos, la titularidad de la acción y en representación de toda la sociedad buscaba una punición de esas 2 personas en caso sean condenadas, más allá si el tratamiento penitenciario es eficaz o no en Córdoba. Pero ahí se daba el caso de que el Estado tomaba, digamos, en sus manos la acción penal representando a la sociedad en su conjunto, no a la víctima, porque la víctima evidentemente estaba fallecida, no había familiares directos ni indirectos que pudieran, digamos, impulsar la acción, pero era el Estado lo que la hacía. Tomando en cuenta el caso que usted contó de los gitanos, que llegan a un acuerdo en este caso con las víctimas, yo pregunto a la sociedad en su conjunto, que le reclama al Estado que lleve adelante políticas de prevención del delito y en su caso cuando se produce un delito, un tratamiento penitenciario a los fines de evitar que esa persona vuelva a delinquir. Yo digo, estos gitanos que con plata pudieron eludir la acción penal, se sustrajeron, digamos, de los tribunales penales. ¿Cómo lo ve usted o qué opinión le merece que la sociedad piense que ese gitano o esa persona o lo que sea no pueda llegar a cometer otro delito? Porque la experiencia que nos quedó es ese gitano con dinero
se sustrajo de la acción del Estado. Entonces digo, ¿cuántos casos habrá cometido antes? Y el razonamiento que le queda al imputado es, lo hago, me sale mal, lo pago y lo sigo haciendo. Total, no tengo condena y extingo la acción penal básicamente con un arreglo económico. Ese era que, digamos, para cerrar, ¿qué opinión le merece lo que piensa, lo que puede llegar a pensar la sociedad de eso? Dos cosas. Lo primero que quiero decir es esto. Al doctor Víctor Vélez lo conozco hace muchísimos años. Soy amigo de él hace muchos años, él me honra con su amistad. Es una de las personas más serias que yo conozco, uno de los jueces más dedicados que yo conozco y un juez absolutamente pro e imparcial. De modo que si de alguna forma mi amigo Víctor Vélez se ha quedado molesto por alguna cosa que dije, pido sinceramente disculpas. Bueno, yo le voy a contestar. El tema es así. El tema es si por las excepciones vamos a liquidar la regla o vamos a aceptar la regla y para que la regla sea justa vamos a ponerle excepciones. Una de las cosas que hay que cuidar dentro de este sistema, ¿cuál es? De que no exista predominio del delincuente por una situación de poder económico, familiar, político sobre la víctima que se vea compelida, obligada a aceptar esta reparación. Entonces el concepto de libertad dentro de la composición del conflicto vía una reparación es un elemento esencial para que esta reparación tenga el efecto que tiene que tener. Porque no olvide usted que esto de la reparación no es un invento mío. Hay una escuela alemana que se ha ocupado de demostrar por qué una reparación cumple todos los efectos de prevención general y especial que cumple la pena. Hay toda una escuela alemana que se ocupó de eso con toda seriedad y que no vale la pena que en este momento yo empiece a trazarles. Entonces, la reparación no fue un invento del legislador. Hay quienes estudiaron y dijeron, mire señor, en lugar de una condena que generalmente no surte ningún efecto para nada, esta puede ser una vía en donde el delincuente al pagar está aceptando su culpabilidad, la sociedad vea esta vocación del delincuente de reparar el daño que ha causado, que el delincuente vea que no puede hacer gratis esta cosa porque les cuesta. Estoy haciendo una fuerte síntesis. El tema de que la sociedad espera que las cárceles sean sanas y limpias y reeducables, eso me parece que no lo cree nadie. No hay nadie en la sociedad que crea semejante cosa. Y si alguna información tiene la sociedad sobre las cárceles, es la que le dan las novelas de la televisión que se dan a partir de las 9 de la noche. Hay una que se llama, la última se llama Los Intolerables, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Permanentemente, si hay alguna institución que está socialmente desvalorizada, si hay alguna institución en la que la gente cree no solo que no cumple sus fines, sino que además es una institución que es un nido de corrupción, de violencia, de crimen, etc., son las cárceles. No solamente en Argentina, en Alemania, que les gusta hacer experimentos y tienen cómo, hicieron este experimento. Una cárcel modelo, tenía todo, gabinete psicológico, psiquiátrico, trabajo con conexión con la familia, educación del primer total. Y uno cómo. 5 años compararon estas dos tareas y los próximos 10 años analizaron las tasas de reincidencia. ¿Sabe qué diferencia había entre la cárcel modelo resocializadora y reeducadora y la cárcel común? Ninguna. No lo digo yo, la autoridad de Julio Mayer es la que se ha encargado de difundir este ejemplo con todos los datos, de cuándo, de dónde,
porque él vivía en Alemania cuando esto ocurre. Entonces, la opinión de la sociedad frente a los gitanos. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Si no hubieran sido gitanos, hubiera sido distinto. Hubiera sido distinto. Si fuera un grupo de, hubiera sido distinto. Yo no hago un juicio ni un análisis del caso concreto, ¿sí? Si estuvo bien o mal resuelto. Yo solamente tomé el caso para señalar cuál era el criterio medio judicial frente a esta posibilidad. Que hubiera la posibilidad de que a los jueces les zafaran de las manos este poder, olvidándose que esto lo había ratificado un juez. No eran los gitanos. Eran los gitanos que hicieron un acuerdo, un fiscal que lo aceptó y un juez que convalidó que eso extinguía la acción penal. No eran los gitanos. Entonces, me da la impresión que todas estas cosas tienen que tener una evolución, hay que verlas. ¿Qué creen ustedes que opina la gente de la probation en los homicidios culposos? ¿Usted cree que está de acuerdo la gente? ¿Sí? No está de acuerdo la gente. No están de acuerdo la gente. Dice, sí, porque tiene seguro, no, porque es rico, le pagaron al heredero de la víctima, tenía que estar preso, son unos asesinos. Sin embargo, anda la probation. Es decir, hecha la ley, el legislador se hará responsable de los humores sociales. Si los humores sociales se canalizan como se tienen que canalizar, se reformará la ley. Pero manejar la aplicación de la ley según la reacción social que cree que se puede generar, me parece que no sería, desde mi punto de vista, ¿no? un criterio, no sé, sabio, para señalarlo de alguna forma. Doctor Cafera Tanores, usted dijo recién que los gitanos arreglaron con la víctima, el fiscal aceptó y después finalmente el juez de control fue el que decidió. Si el fiscal no hubiera aceptado, ¿igualmente podría haber operado la extinción de la acción penal? Yo creo que no. A ver, porque no es la mera reparación lo que... Porque si no, no haría falta fiscal. Traemos la barandilla del acuerdo y pedimos el sobreseguimiento. Siempre hay, por eso voy a las excepciones, siempre hay en esta materia análisis judiciales que hacer. Siempre hay análisis judiciales que hacer. Pero sobre esta base, mi amigo, la base de que yo acepto que la ley dice esto. Entonces, si yo pienso una excepción, tengo que ver dónde la ubico en la ley, en la excepción, no en mi cabeza o en mi prejuicio. Yo estoy de acuerdo con que no puede ser así, pero estoy de acuerdo con que sea, porque el hecho de los gitanos, o el hecho que plantea ayer el amigo de este señor sin cobertura familiar, que fue asesinado por otras dos, bueno, son dos hechos. Si esos dos hechos nos van a llevar a abolir una ley, en su aplicación práctica, me parece que no está bien. Porque, a ver, muchachos, chicas y muchachos, ellas y ellos, a ver, no estamos hablando de lo que piensa Cafferata del principio de oportunidad. Estamos hablando del Código Penal, ¿sí? Del Código Penal, que en el artículo 51 así lo establece. Y dice, se extingue la acción penal. Pondrán los códigos procesales las condiciones, pero se extingue la acción penal. Es un mandato legal, es derecho positivo vigente. Entonces no es que yo especule que me guste o no, que pido como ciudadano. Si el Código Penal dice eso, hay que aplicarlo. Porque la obligación que tienen los jueces es aplicar la ley y no dejarla de aplicar porque no les gusta. O vía una semejante cantidad de sanciones que en definitiva terminan desnaturalizando lo que el Código Penal dijo. Entonces está claro, yo no estoy hablando de lo que me gustaría, yo estoy hablando de lo que es, y estoy lamentándome de que lo que es no sea. Una pregunta para el doctor Víctor Vélez. Respecto a la audiencia de Voir dire,
que, como usted bien dijo, no está regulada en nuestra ley de jurados y que por lo tanto se podría llevar a cabo. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de quiénes son los jueces que deberían intervenir en esa audiencia? Si los mismos, digamos, que van a intervenir en el juicio, u otros jueces, como en el caso, haciendo una analogía de la audiencia de cesura de pena, por ejemplo. Buena pregunta. Dentro del sistema nuestro me parece que uno de los jueces, el presidente de la Cámara, dentro del sistema nuestro, no cabe otra posibilidad, porque ahí estamos haciendo un poco de una interpretación bastante laxa del artículo de la recusación, los principios constitucionales, y entonces haríamos camino. Así que habría que ver, pero me parece en principio que es dentro de, no dentro del debate, sino dentro del tribunal. Una pregunta para el doctor Cafferata. En relación a lo que se refiere a la reparación integral del daño, y digamos, me parece que quizás sería importante centrar la discusión en la idea de la reparación, preguntarle si cree que, si se tiene en cuenta, por ejemplo, la reforma que hubo en el Código Civil, que se comienza a hablar de la idea de la función preventiva del daño, si cree que en materia penal se podría regular esto entre víctima y el fiscal a los fines de lograr en cierta forma dar respuesta a la sociedad, por lo que decía recién mi compañero, y también de dar una respuesta efectiva para ciertos delitos en los cuales el bien jurídico protegido es diferente del caso particular de la víctima dañada, los casos de corrupción, los casos de la propiedad, los casos de delitos contra la fe pública. Si cree que a través de la función preventiva del daño se podría solucionar ese problema. Y otra pregunta relacionada también con el principio de oportunidad, si no cree que a su vez, si nos centramos en la reparación económica del daño que ofrece el victimario o la víctima, no se estaría volviendo mucho más selectivo el sistema para los supuestos en los que se dificulta la posibilidad de reparar por aquellas personas que no pueden reparar económicamente el daño, como serían las personas de escalas sociales más bajas. Bueno, le contesto las dos cosas. La primera, no hay propuesta de regulación de este tema en que no estén excluidos los funcionarios públicos que cometen delitos en el ejercicio de su función. O sea, esto está como en la base no solamente de la reparación, está en la base de la prescripción, en la base, es decir, nadie se atrevería a decir que un funcionario público puede devolver lo que robó y con eso eximirse de pena. Nadie no. Por ahí hay alguien que sostiene que sería mucho más útil que la sociedad recuperara la plata a que el funcionario disfrutara de la plata cuando cumpliera la condena. Alguien que no voy a nombrar, pero que no es ningún tonto y que es un jurista de mucha formación y de mucha influencia dentro de todas estas cosas. Y el tema de la que usted plantea de la desigualdad o la igualdad también es un tema a considerar, pero yo le diría, ahí está el análisis de la integralidad, ¿sí? Usted dice, yo zafo porque tengo plata y logro repararle a la víctima que si tuviera al frente un delincuente como yo, pero pobre, jamás cobraría un mango. Entonces, son cosas para ponderar, me parece, ¿sí? No me parece que sean cosas para ser tajante. Me parece que son temas para ponderar. Y por eso tiene la opinión del fiscal, por eso tener la opinión de la víctima, por eso tiene que haber recursos. O sea, me parece que tendría que haber todo un sistema, pero sobre esta base, vuelvo a repetir, sobre la base de que la ley establece que la reparación del daño extingue la acción penal. Esa es la base. Y que las provincias pongan las condiciones. Las provincias pueden poner las condiciones, pero nunca pueden abolir lo que dice el Código Penal por vía de reglamentación. Entonces, todo tiene que ser razonable en el derecho, tiene que ser armónico en el derecho. Yo a veces lo planteo así, medio como a la bruta, para generar reacción, porque sin reacción nadie piensa.
Yo prefiero que se vaya el 80% de ustedes pensando que lo que yo digo está mal y que lo que ustedes creen está bien, porque los habré de alguna forma motivado a que piensen. Y eso es lo más importante dentro de la evolución del derecho desde mi punto de vista. Yo tengo una pregunta para el doctor Vélez y una para el doctor Cafferata. Para el doctor Vélez, usted habló de que hay cierta práctica judicial, en cuestión de sociología jurídica, de algunos jueces en los jurados populares que tienden a explícitamente o tácitamente o por su carisma o por su autoridad a imponerse y manipular en algún sentido las decisiones de los jurados populares. Y la pregunta es, si esto es así, estamos desnaturalizando, digamos, la institución del jurado, porque ya no nos sirven los jurados populares y son manipulables. Entonces la pregunta es si usted cree que es posible, vía reglamentaria, limitar esta posibilidad, o si la solución es eliminar a los jueces técnicos de la deliberación. Y la pregunta para el doctor Cafferata, me parece que era referido a esto también, hago los dos juntos, es cuando el código establece la reparación integral como causal autónoma de extinción, no está establecido específicamente, según mi criterio, como una causal de oportunidad, porque está en nuestro artículo, si es posible que las legislaciones procesales, creo que más o menos algo dijo, limite objetivamente la utilización de esto, y si es posible que sea el Ministerio Público quien intervenga en estas limitaciones objetivas al acuerdo entre la víctima y el victimario. No es ilegal. La ley, el sistema, permite y exige que la deliberación sea conjunta. Y en una deliberación hay alguien que tiene el primer voto, que es el que conduce la deliberación. Entonces él explica las razones por las cuales llega a la conclusión que le transmite a los demás, y a partir de ahí los demás podrán decir que se adhieren o no se adhieren, y podrán decir por qué se adhieren o por qué no se adhieren, y en esto consiste la deliberación, ¿no? O sea que los jueces y los jurados debatan sobre el tema y que alguna opinión se prevalezca sobre la de los demás no es ilegal, está dentro de las reglas de juego. Lo que pasa, en mi opinión, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros vamos a dejar la decisión en base de en manos de los ciudadanos, me parece que hay que hacerlo como hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Si vos me preguntás si este es el sistema mejor, no lo sé si este es mejor o el otro es mejor. Digo que este es una mezcla o es un mixto que hay que entenderlo y aceptarlo o no aceptarlo. Ahora hay que aceptarlo por razones profesionales, es lo que dice la ley, y hay que hacerlo funcionar bien. La pregunta es si la reparación es una causal autónoma de extinción de la acción penal, si es posible que las normas procesales, por un lado, impongan limitaciones objetivas, es decir, impongan tantas limitaciones que hagan que se torne impracticable, que algo de esto, y si es posible que las mismas normas procesales establezcan quien decide en última instancia respecto a la reparación sea el Ministerio Público Fiscal por encima de la voluntad de las víctimas y víctimas. Lo primero, me parece que cae por su propio peso la razonabilidad de tu pregunta. No imagino que un homicidio calificado pueda ser impune porque arreglaron el homicida con los herederos de las víctimas. Ni un homicidio simple, ni delitos que tengan un especial componente de violencia. Sí, no encuentro ninguna objeción en que estos temas se puedan solucionar por compensación cuando se trata de delitos culposos. Como ocurre hoy día, hay jurisprudencia acertada, por lo menos en nuestra provincia, de que a pesar de que la ley lo prohíbe, bueno, encontraron la interpretación como para darla. O sea, lo razonable siempre va a ser razonable. Lo que es irrazonable es cuando empezamos a avanzar, ¿sí? Vos me decís, bueno, miren, nosotros creemos que hasta delitos de 8 años puede ser. Está bien, delitos de hasta 8 años puede ser. Si vos a ver cómo en Mendoza hay principio de oportunidad, sin reparación, sin tope. Si vos a ver cómo es, de acuerdo a Bariloche por el caso, como es Río Negro tiene hasta 15 años, o sea, porque además esta realidad, estimado amigo,
el 90% de los argentinos vive en provincias que tienen regulado el principio de oportunidad, generando una desigualdad absoluta y brutal. Porque lo que en una provincia es arreglar el principio de oportunidad, en la otra no. O, como acá hasta ahora, que nada es solucionado por el principio de oportunidad. Es un verdadero disparate lo que ha ocurrido. Pero es así. Es un disparate, pero es así. Y no lo vamos a cambiar. ¿Qué intentó este artículo 59? Y voy a volver a hacer una referencia personal. Binder sostenía que las provincias lo tenían que hacer porque era un tema de administración de justicia. Y yo le decía, Binder, las provincias pueden administrar justicia. Lo que no pueden hacer es no aplicar el Código Penal. Porque quien resuelve cuando una disposición del Código Penal no se aplica es el Código Penal. O una ley nacional, no es una ley provincial. Bueno, entonces, esta ley, cuando salió, Binder me la dedicó y me dijo, ¿puedo incurrir, señor presidente, en una pequeña licencia verbal? Para que te dejes de joder, me dijo. Bueno, con lo cual tenemos una ley que en definitiva lo que pretendió era consagrar la legalidad, consagró la legalidad de todas las ilegalidades que hay dentro de las provincias en materia de principio de oportunidad. Nosotros hicimos una vez con un grupo de docentes de mi cátedra un estudio donde clasificamos, intentamos clasificar cuándo el principio de oportunidad en la provincia, cuáles son las soluciones. Si el principio de oportunidad, ¿cómo lo terminamos? Lo terminamos con un archivo que es revocable, con un sobreseimiento que es irrevocable, con un archivo a término que se transforma en sobreseimiento. No hay dos provincias que lo regulen igual. Entonces, este aquelarre contradictorio, bueno, va a seguir estando. Pero esto no me priva a mí de decir que todo lo que yo dije está mal, ahora de repente ha pasado a estar bien. Porque el Código Penal es el que ha establecido cómo se extingue la acción penal. Las condiciones las ponen las provincias. Y las provincias tienen que poner condiciones reglamentarias que tengan, como todas las reglamentaciones. Vos podés reglamentar según la Constitución el ejercicio. Lo que no podés hacer es, sobre pretexto de reglamentar, derogar una disposición constitucional. Por eso decía yo, denle al fiscal general que empiece y veamos cómo funciona. Llevaríamos un año, ¿no? Donde habremos visto que esto funciona mal, que esto funciona bien, que esto no funciona. Siempre está el sí, pero la política. A ver, si en algún lugar hay un control social de lo que hacen los jueces en Córdoba, un fuerte control social de lo que hacen los jueces en Córdoba, control legislativo, control de la gente, control periodístico. Entonces esto no es, no voy a mencionar ninguna provincia porque sería una falta de respeto. Entonces yo digo, a ver, vuelvo al origen de lo que he planteado. La reparación de la víctima es una forma de distinguir la acción penal. Es una forma. Y los legisladores procesales tienen que acatarla, poniendo las condiciones que sean razonables, pero no tantas que la hagan impracticable o que la tornen una demanda elegante, ¿sí? Que no se aplica nunca, qué bonito que quede. Lo mismo es una responsabilidad de los jueces. Yo creo que, como dije recién, tiene que haber un control del fiscal, un control que en definitiva es el titular de la acción penal, tiene que haber un control de jueces, tiene que haber controles, ¿sí? Pero controles que signifiquen controles, no herramientas para impedir que se aplique el Código Penal. Marcelo. Buenas tardes. Primera inquietud. ¿Existe algún proyecto o anteproyecto de reformas de la ley que regula el jurado popular en Córdoba? ¿Y hay algún proyecto o anteproyecto en relación al principio de oportunidad en Córdoba? No, se está trabajando, hay conversaciones que hemos tenido
con mi amigo Pepe, de quien he aprendido mucho también, y bueno, y con los fiscales generales, pero todavía en concreto nada. Pero se está pensando, o sea que si hay alguna inquietud será bienvenida. Sí, abordemos a ver un tema, jurados populares, Víctor, a ti. He vivido y se han contado experiencias personales. Yo, las pocas veces que intervine en juicios donde participaron jurados populares, siempre he planteado, fundado en convenciones internacionales, la posibilidad de plantear la recusación a quienes estaban convocados a esa primera audiencia. Y he tenido respuestas jurisdiccionales distintas. Tuve una muy importante, y en alguna medida para ilustrar a propósito de una pregunta formulada por uno de los participantes, en Río Cuarto, Cámara Primera, en lo criminal, causa Rodríguez. Yo he vivido la experiencia en Estados Unidos porque estuve un tiempo y asistí a los juicios, y ya es de público y notorio que allá hay estudios jurídicos especializados en esta materia, que se dedican específicamente a esto, a la forma e integrantes del jurado popular. En Río Cuarto a mí me tocó participar, y ese tribunal, la Cámara en lo criminal, el órgano jurisdiccional propiamente dicho, es el que resolvió el conflicto, porque allí fueron apartados dos de los miembros del jurado que, ante las preguntas que le formuló el defensor, reconocieron que ellos, por la información periodística, uno concretamente, dijo que ya tenía un criterio formado respecto a cómo habían ocurrido los hechos que eran objeto del juicio. Y un segundo jurado fue apartado porque él tenía un prejuicio respecto al tipo de hechos en el que iba a participar como jurado. En definitiva, frente a un vacío legal increíble en la provincia de Córdoba de la ley vigente, no es necesario que con urgencia se piense realmente en una reforma, cuanto menos en la ley del jurado popular que prevea este tema. Sí, yo creo que sí, Marcelo, estoy de acuerdo. Y me parece, en este caso fue a petición de parte, los jueces respondieron. Así es. Cuando hacía la reflexión yo me refería también a una cuestión de oficio, ¿no? Del tribunal, de citar a las partes para... Pero de todas maneras se puede hacer, pero debiera estar legislado. Al ser notificado, en este caso particular mío, lo hago normalmente, ¿no? Al ser notificado, lo hacer por jurado, ahí hago la solicitud de una audiencia previa para la selección de los jurados. ¿Y te respondieron bien? Sí, en este caso, más allá de la... No, me refiero bien, abrieron la audiencia. Sí, más allá de que sobre este punto a mí no me gusta este tipo de ensalada. Sí. Yo quiero jurado, en definitiva, aceptarlo sin participación de órganos jurisdiccionales. Sí. Pero eso es otra cuestión, al menos. No creo que se atreva, hasta por razones constitucionales, según argumentan algunos, ¿no? Doctor Cafferata, Pepe, me preocupa esta alternativa de que si la ley, y coincido en casi absolutamente todo el pensamiento expresado hoy, esto de que los regímenes procesales empiecen a poner limitaciones. Me parece que, más allá de que yo soy un convencido de que las estadísticas tienen un valor relativo, porque como decía un célebre pensador francés, que hay tres clases de mentira: la grave, la leve y las estadísticas. Lo real y cierto es que, en definitiva, a mí me parece que es altamente riesgoso. Siendo fiscal general, en el momento de mi renuncia, yo había dejado en el despacho de los fiscales un proyecto de reforma del Código Procesal Penal regulando el principio de oportunidad. Tomé como modelo el Código de Mendoza, que fue pionero, la legislación mendocina en esa materia, y en lo sustancial coincidía con la norma correspondiente del Código Procesal Penal de Mendoza, que después llegó a la Corte, y ya hay un primer antecedente que no podemos soslayar. La Corte declaró que esas reformas no eran inconstitucionales. Esto ha servido como precedente
para que en las provincias donde también se pensó, por razones de política criminal, consagrar el principio de oportunidad seleccionando los tipos delictivos, que existan provincias como Jujuy, de la que soy, y en un proceso concreto en el que intervenga, donde había concursos de delitos que podían ser mirados como concurso real o ideal, era un problema de defraudación, concretamente por circunvención de incapaces, los hechos que conformaban la hipótesis delictiva, en concurso con falsedades documentales, concretamente instrumentos públicos. Yo, azorado, defendí a uno de los dos imputados, advertí cómo en relación al coimputado, aplicando la norma del Código Procesal Penal de Jujuy, fue sobreseído el imputado por el delito de defraudación y de falsedad de instrumento público. Es decir, para mirar a dónde estamos llegando sobre el tema, qué tipos de delitos, qué tipos de bienes jurídicos deben ser los protegidos. Pero como dije que coincide en lo sustancial con tu visión, a mí me preocupa el que aceptes la posibilidad de que una provincia empiece a crear las excepciones. Porque llegado, por ejemplo, tomemos como hipótesis las lesiones, un atentado contra la integridad personal, y si quieres, para que el ejemplo quede más claro, un delito contra la vida, en un homicidio. Se extingue la acción penal. ¿Es constitucionalmente válido que el Congreso de la Nación prevea determinados tipos de delitos? En principio es constitucionalmente válido para aquellos que hacen la distinción entre acción y pretensión. Creo que coincidimos en eso, Pepe. Ahora viene la cuestión. Esto de crear límites, ¿cómo sería si la razón de la norma es de política criminal o es de persecución penal, que el legislador local le cree límites? Ejemplo, para las lesiones. Las lesiones graves siempre que sean producidas con la mano y no con un arma. Por ejemplo, ¿podría ser válido constitucionalmente un límite objetivo como el que dices tú respecto a ese tipo de hechos? Esta es la pregunta. Yo creo que me estás preguntando dos cosas. Lo primero es si está bien que las provincias puedan fijar límites. Bueno, es lo que dice el artículo 59. El artículo 59 dice: se extingue la acción penal por aplicación, por consideración o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Con lo cual es el Código Penal el que le está derivando a las provincias esta posibilidad de reglamentación. Peor es lo que ocurre con la probation, porque con la probation, ¿qué dice? No dice eso. Con la probation dice: ¿cuándo habrá extinción por probation? Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso de prueba, de conformidad con lo previsto por este código y las leyes procesales correspondientes. O sea, hay todavía una mayor derivación en el tema de probation. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a que esto madure. Vamos a tratar de buscar que exista un punto de equilibrio donde se diga: mira, hasta acá se puede llegar, hasta acá no se puede llegar, este es un límite razonable, este es un límite irrazonable. Bueno, creo que también va a haber mucho movimiento jurisprudencial con eso. Y yo creo que tiene que haber reglamentación, porque, por ejemplo, en el caso que planteaba aquí la colega de funcionarios públicos, si la provincia no pudiera decir: mire, un funcionario público de acá no se va a beneficiar nunca devolviendo la guita que robó. No me parece que sea irracional, para decir de alguna manera. O que diga: mire, en el caso de un homicidio simple, y tampoco la reparación va a funcionar como una forma de extinguir la acción penal. Como muchos dicen hoy, no hay víctima, porque la víctima está muerta. Lo que hay son herederos interesados en una reparación. Con un criterio, diría yo, a ver, medio como literalmente hiriente, ¿sí? Porque el Código Civil, por ejemplo, te está reconociendo
la posibilidad, ¿sí?, de que vos pidas una reparación. El Código Procesal Penal te deja ser querellante. Bien, si te deja ser querellante porque piensa que te pasó algo a vos, además de que se te murió o te mataron el familiar. Creo que, a ver, ¿cuál es mi idea, Marcelo? Mi idea es instalar una idea fuerza y decir, el principio que establece el artículo 59 es que la reparación integral de la víctima extingue la acción penal. Este principio es la revolución dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, ¿aceptamos la revolución o no? Si, sobre pretexto de que es inconstitucional, de que los ricos y los pobres, de que los homicidios calificados, si empezamos por ahí y vamos a abolir el principio. Ninguna revolución jurídica se asienta en poco tiempo. Y esto es una revolución jurídica. Y lo prueba el hecho de que, qué horror que los gitanos administren justicia en Córdoba. Eso te está mostrando que hay, no sé si una revolución cubana, ¿sí?, pero hay una revolución conceptual muy importante. Entonces yo, bueno, apuesto, dentro del escepticismo que me caracteriza, apuesto a que los operadores judiciales, sobre todo los operadores judiciales que cumplen las leyes y que además son de mente abierta y que sienten que el Poder Judicial es un servicio, que la función judicial es un servicio a los ciudadanos, busquen la aplicación y el cumplimiento de esta ley y a su vez traten de manejarse con los criterios de prudencia que impidan que esta disposición, que tiene una finalidad, se transforme o en letra muerta o en piedra permanente de escándalos. La prudencia de los operadores judiciales y de los jueces, como mi amigo Víctor Reyes. Pero quizás al generar esa excepción como que facultando a las provincias, me parece que está el núcleo de la debilidad de la norma. ¿Qué haríamos, Marcelo? No lo hubiera arreglado, si creo que es de derecho penal sustantivo, lo regulo, pero haga el legislador nacional, directamente. Bueno, les agradecemos muchísimo, damos por terminado y les invitamos a